Bueno, mi nombre es Estefanía, yo trabajo en el 2017 cuando se hicieron las fiscalías especializadas en violencia de género con la doctora Marcela Sonalo, que está a cargo de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas número 33. Les hago una pregunta antes de arrancar. Si quieren frenarme o consultarme algo, me avisan. ¿Tienen idea más o menos de lo que es la violencia de género? ¿Les ha tocado algún caso de violencia de género? ¿Sí? ¿Tuvieron casos de violencia todo el tiempo? Me imagino que sí, todo el tiempo. Bueno, me voy a poner acá más fácil. Bueno, ¿qué entienden ustedes por violencia de género y violencia doméstica? Son dos cosas completamente distintas. La violencia doméstica es toda violencia cometida por una persona con la cual la víctima tiene una relación íntima o por otro miembro de la familia, a veces es, por ejemplo, el cuñado, el hermano. Y la violencia de género es cualquier acción o conducta basada en su género. Esto es, por el simple hecho de ser mujer, hay una violencia de género. Nosotros en la Fiscalía recibimos casos de violencia de género y casos de violencia doméstica, que generalmente tenemos un plazo para resolver porque una vez que está identificado tanto el imputado como la víctima que denuncia al imputado, que generalmente es su pareja en la mayoría de los casos, su expareja, empieza a correr el plazo que nosotros tenemos para resolver un caso de violencia de género. Bueno, el tema, con las leyes que trabajamos nosotros es con la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño Belén do Pará y la Ley Nacional 26485. Esta es en realidad por la que más nos regimos para pedir medidas de protección una vez que el caso ingresa a la Fiscalía. Bueno, ahí vamos a ver los tipos de violencia, que justo como los que están ahí en el pizarrón. Tenemos violencia física, que es la que se emplea contra el cuerpo de una mujer, la psicológica, que es la que causa un daño emocional. Generalmente la psicológica suele más quedar como una contravención que como un delito, todo lo que significa el hostigamiento, el maltrato, los mensajes. Nos pasa mucho que recibimos casos donde, por ejemplo, hay mensajes continuos, en las que las insultan, en que las constantes, mala madre, mala persona, y de diferentes tipos de insultos. La sexual, que es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas. La económica y la patrimonial, que es la que es un daño. Generalmente esto se considera como una violencia bilateral, porque es a través de los chicos, que ponen a los chicos en el medio, entonces ahí tienen las 3 de 944, que es el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que ahí se divide en dos, también aquellos que, por ejemplo, tienen medios económicos para afrontar los gastos de sus hijos, pero se insolventan en forma, adrede para no hacerlo. Es una forma de violencia. La simbólica es la publicación o difusión de mensajes a través de cualquier medio masivo de comunicación. Esto tiene que ver mucho con las redes sociales que se utilizan, el TikTok, el Instagram. La social, se intenta separar a la persona de su círculo de confianza. Seguramente han escuchado algún caso, algún amigo, algún conocido que diga: desde que empecé a salir con esta persona, perdí todo mi círculo, todo mi vínculo con mi familia, con mis amigos. Y la vicaria, que es en el caso de los hijos, que les expliqué recién, es la violencia donde ponen a los hijos en el medio. Entonces empiezan a jugar con el chico en el medio, generalmente pasan en las parejas separadas, te lo doy al nene, no te lo doy, te lo llevo hoy, no te lo llevo, te digo que te lo voy a llevar a tal hora, te lo llevo a tal hora, y así. Si voy muy rápido me avisan, yo porque no sé cuánto tiempo. Bueno, los ciclos de la violencia de género es la tensión, empieza el tire y afloje, luego llega la agresión, donde viene generalmente el golpe, la agresión física, y luego terminamos en la luna de miel en la que hay regalos, hay una pérdida de perdón, y ese es el ciclo de la violencia, que es constante, donde la mujer queda envuelta en ese círculo, en ese bucle, como le decimos nosotros, en el que no puede advertir y lo termina naturalizando, o sea, porque no puede advertir la situación en la que está atravesando. La fase de tensión es lo mismo, el agresor acumula gradualmente tensión y de forma imprevista cambia repentinamente el estado de ánimo. La fase de explosión es la fase de dominio, donde estalla la violencia y se producen las agresiones físicas, psicológicas y sexuales hacia la mujer y hacia sus hijos. En esta fase suele producirse la denuncia, acá es cuando generalmente la mujer ya viene a la fiscalía o hace la denuncia en la UOD, en la OCRD, en los canales que tenemos de denuncia y en la que cuenta todo su conflicto en el momento en que, digamos, advierte que hay una situación extraña, pero esto no quiere decir que sale del vínculo, ¿no? O sea, de la violencia. Porque nos pasa que cuando van a ser entrevistadas por la OFAVIT, que es la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo,
siguen en ese círculo porque nosotros trabajamos en la Fiscalía 33, tenemos toda la zona sur. Entonces hay una población mucho más vulnerable que quizás en otras zonas, entonces hay más dependencia económica, dependencia emocional, muchas son extranjeras, vienen acá a vivir, o sea, porque dicen, bueno, vino él y vengo yo también, y tienen hijos, y empiezan todo este tema de ella no trabaja, él trabaja, ella vive de él, de la manutención que le da. Y después la fase de arrepentimiento, el agresor se arrepiente, pide perdón, busca excusas para explicar su conducta, hace promesas de cambio, regalos, y su fin es mantener la relación. Por eso a muchas mujeres lo que nos pasa, y por qué siguen envueltas en el vínculo, en el círculo, es porque vuelven nuevamente, porque dependen de ellos, porque es el perdón. No, yo tengo, no sé, nosotros tendremos por turno ingresos de 60, 70, 80, 100 causas nuevas, y la mayoría termina volviendo con el imputado en última instancia. Me han venido embarazadas, ya a punto de parir y decirme, vienen con el imputado y dicen, yo no quiero seguir, voy a tener un hijo con él, y después son generalmente, en la mayoría de los casos, podría decir que son conductas que se reiteran en el tiempo, o sea, vuelven nuevamente a cometer una situación de violencia. Por eso tenemos muchos casos que nosotros tenemos incluso condenados o terminan en probations y siguen igual incumpliendo con las abstenciones que se le disponen. Bueno, hay algo en violencia de género que lo deben conocer, tiene que ver con los mitos. Seguramente escucharon mucha gente, creo que hasta lo decimos nosotros, incluso a veces en la volteada decimos, bueno, mirá, le pasó esto porque salió a bailar con una minifalda y un top recortito. Y así hay un montón de mitos sobre por qué las mujeres sufren violencia de género. Mito 1 es: la violencia contra las mujeres es un problema de las clases sociales más pobres. Esto no es así. La violencia de género atraviesa a todas las clases sociales, no importa el nivel económico que cada persona tenga, sino que afecta a todos. Generalmente lo que suele suceder es que la gente que pertenece a una clase social más alta no denuncia por miedo al que dirán, o a su grupo o a su vínculo digamos, sociable. Entonces no suelen denunciar y por eso hay menos casos, pero no significa que no existan. Otro gran mito es: la violencia contra las mujeres, cuando sucede en el interior de la familia, es un problema del ámbito privado y nadie debe meterse. En realidad esto es justamente lo que implica los canales de acceso a la justicia cada vez más fáciles, que digamos están más cerca de la comunidad, es que la gente pueda sacar de ese ámbito privado lo que les pasa y hacerlo público para buscar ayuda. Después, los hombres adictos al alcohol, a las drogas, son violentos por efectos de esta situación. Esto es algo que no es un atenuante. A mí me ha pasado un montón de veces que en situaciones en las que está alcoholizado, la defensoría me dice, no, bueno, pero justo en ese momento había consumido drogas y... No, o sea, es algo que no es un atenuante para decir, esta persona lo que hizo estuvo mal, digamos, y merece una pena a eso que hizo. ¿Cómo conducir alcoholizado? Exacto, o sea, si fuera por eso, entonces todos tendrían atenuantes, básicamente. La violencia la sufren solamente... Era un atenuante cuando se era alcoholizado antes. Sí, hasta que salió el 0,5. La violencia la sufren solamente las mujeres con características estereotipadas, entre 25 y 35 años, sin un trabajo remunerado y con una pareja adicta al alcohol. No, la realidad es que afecta a todo tipo de mujeres la violencia, esos son otros los mitos. A la mujer golpeada le gusta que le peguen, por eso no abandona el hogar. La realidad es que muchísimas, como les explicaba recién, muchísimas mujeres no salen de ese círculo de violencia porque dependen, en la mayoría de los casos, o al menos en donde yo trabajo, en la zona sur, dependen económicamente del imputado. Si hay hijos presentes es mejor soportar el dolor. Acá es donde más se ve en los casos la violencia de género. Los chicos quedan inmersos en una situación en la que es muy difícil porque después hay que trabajar en forma privada con los chicos a través de la asesoría, el consejo de los niños. Hoy en día tenemos, en el Ministerio Público tenemos también el ANAVI, que también es un grupo digamos, hay una coordinadora que trabaja con chicos y generalmente ellos son
Si no son víctimas directas, terminan siendo víctimas indirectas y muchas veces hay que someterlos a cámara Gesell porque son los únicos testigos que hay al momento de que sucede un hecho. Cuanto más se quiera una mujer, más se la controla y la o sea, esto claramente está ligado a los noviazgos violentos. Cuando te dicen, también hemos escuchado, no, bueno, pero te cela porque te quiere o te acompaña a todos los lugares a donde vas porque te quiere. Esto no es así. Es otro gran mito. Bueno, ahora vamos un poco más a meternos en cómo funciona una fiscalía de género. En este caso, la Fiscalía de Género, desde que somos Violencia de Género en julio del 2017, fue como progresando y crearon los equipos especializados en violencia de género, es decir, cuando ustedes reciben una denuncia, la pasan al equipo especializado de violencia de género. El equipo especializado de violencia de género hace unas medidas previas, por ejemplo, se fija si tiene denuncias anteriores en la Cámara, se fija si manda un oficio a la ANMAC para ver si esta persona tiene permiso para portar armas, siempre depende el caso. Ellos tienen como un protocolo de actuación, les dan intervención a la justicia civil si no hay intervención, y si tiene intervención les consultan si ya hubo intervención y si pueden remitir los legajos. Después, bueno, se crearon los lineamientos de la ley 26.485, la posibilidad de pedir medidas cautelares directamente al juez, ya sea exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, de contacto, instrucciones especiales. Y después están los equipos de los auxiliares fiscales en cada una de las 4 zonas que, digamos, se encargan de tomar las medidas tempranas, ¿sí?, ante la detención de una persona. Bueno, nosotros cuando recibimos un caso, ya que ustedes lo remiten al equipo de violencia de género y el equipo de género nos remite a nosotros, que tiene un plazo generalmente para remitir ese legajo, después una vez que tiene todas las medidas, lo que hacemos nosotros es primero ver cuán grave es el hecho que se denuncia, luego ver el contexto de la violencia, o sea, si hay maltrato, desnaturalización, qué tipo de violencia. Generalmente hay más de una violencia en la denuncia. Las circunstancias particulares de las víctimas, porque si son gestantes y si son mayores de edad, porque si son mayores de edad, por ejemplo, no pueden ser entrevistados por FAVIT, tienen que entrevistarlo del EDID, porque no las hacemos venir a la fiscalía, sino que directamente las van a entrevistar en persona a su domicilio. Y las circunstancias de las personas agresivas, si es una persona que ya tiene antecedentes, si es una persona que tiene antecedentes con la misma parte o con otra, si es una persona que ya de por sí es compleja, difícil de localizar, porque también pasa un montón eso, que cuando los excluyen del hogar, estas personas quedan en situación de calle en muchos casos, entonces es muy difícil localizarlos. Bueno, como yo les dije, ingresa la denuncia al equipo de violencia de género, lo remiten a la fiscalía especializada, llega a la fiscalía, se hace un análisis del contenido y se toma, el primer contacto con la víctima para ver qué medidas de prueba tenemos que hacer. Generalmente nosotros, cada fiscalía tiene su librito, nosotros citamos a todas las víctimas a la fiscalía a declarar, porque no sé si a ustedes les pasa que cuando toman la denuncia, por ahí hay cosas que no les dicen o les cuesta que les digan, eso pasa un montón, entonces este es el trabajo que hace la fiscalía en profundizar un poquito más. Y ahí, bueno, puede surgir de todo, o sea, por ahí entra una causa por amenazas y hay una causa de abuso, tenencia, armas. Después, una vez que tenemos todas las medidas de prueba, que hacemos todas las medidas de pruebas, lo citamos al señor indagatoria en los términos del artículo 173 del CPP Cava, y después se cierra la investigación. Esto quiere decir que se cierra a través de un abreviado, donde una condena en suspenso, una condena de cumplimiento efectivo, una probation, a veces se archiva la causa porque la denunciante en la mayoría de los casos viene a desistir porque justamente retomó el vínculo, porque no la molestó más. En nuestro caso es muy difícil también mantener a la víctima a lo largo del proceso porque generalmente cambian de teléfono, desaparecen, es muy difícil contactarlas. Ese es la contracara que tenemos nosotros al momento tratamos de hacer todo lo más rápido posible justamente para no perder contacto con la víctima. Bueno, ahí está. Explicado lo que le dije recién. La mujer nos relata que está atravesando una situación de violencia y contamos con las herramientas para advertirlo. Paralelamente se inicia una causa civil por violencia intrafamiliar que se le otorgan medidas de protección para garantizar su integridad y la de sus hijos.
la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar, y si tienen hijos se trata de fijar una cuota alimentaria provisional. Se comienzan a efectuar una serie de medidas de prueba para probar los hechos denunciados, donde acá colaboran, digamos, todas las dependencias, colabora el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la Unidad de Tramitación Común, la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, que se divide en el EDIT y en el ANAVI, y la policía. Bueno, por ejemplo, este es un caso, me voy a poner acá, es un caso real que tuvimos nosotros, está un poquito modificado, que es así. El día 1 de junio del 2023, o sea, nosotros nos llega la causa con la denuncia, y nosotros lo que intentamos hacer es, obviamente, con la información que tenemos previo a citar a la víctima, es decretar la causa. Esto quiere decir, ponemos las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que ocurrieron los hechos. Esto es importante para ver a dónde estamos parados, ¿sí? Porque después vamos a ir desarmando todo esto para ver qué medidas de prueba necesitamos para continuar. En este caso es el día 1 de junio, en el local comercial, en Eva Perón, con nombre de Fantasía Los Arcángeles, el señor Pedro Ruiz, propietario del mencionado establecimiento, le refirió a una de sus empleadas, la señora Camila Díaz: si vos me denunciás con algo, te voy a pegar un tiro en la pierna, a la vez que le exhibió un arma de fuego. Si pueden ver, acá tenemos varios delitos. Tenemos unas amenazas coactivas, porque la está, digamos, obligando a hacer o dejar de hacer algo. En este caso es: si me denuncias te voy a pegar un tiro en la pierna, por el uso de armas. Y después tenemos la posible tenencia de arma de fuego. ¿Por qué posible? Porque todavía no sabemos si esta persona tiene armas o no, sino que tenemos que hacer una serie de medidas en el domicilio para identificar dónde vive esta persona, con foto del lugar, y después pedir una requisa y allanamiento al juzgado que interviene. Entonces después van, una vez que está todo hecha la autorización al juzgado, allanamos el domicilio y vemos si esta persona tiene armas o no. Si esta persona tiene armas, generalmente se ordena la detención en el lugar y después se lo indaga. Y si no tiene armas, digamos, esto queda afuera. Nos quedaría solamente la amenaza con armas. Pero bueno, ¿qué hacemos acá? Por ejemplo, como medios de prueba, citamos a la denunciante, le preguntamos para que aclare. A veces te dicen: sí, pasó en el mes de junio, o pasó en invierno, pero ¿cuándo fue? O sea, empezamos a indagar lo máximo posible como para poder acercarnos, porque es una de las cosas que después la defensa generalmente te voltea. No tenés circunscripto el hecho, entonces te dicen: no, bueno, pero no está determinado el día, o sea, es muy difícil de probar. Entonces es muy importante poner la hora, el día. A veces no tenemos horario, entonces ponemos en un horario no determinado o en un lugar no determinado. Pero bueno, mientras más completa venga la denuncia, eso es lo más importante al momento de que ustedes reciben una denuncia. Es día, hora y lugar. O sea, con eso nosotros me facilitan un montón el trabajo. Porque ya tenemos por lo menos determinado las 3 cosas básicas que necesitamos nosotros para investigar y llegar a lo más lejos que podamos con la denuncia. Bueno, citamos a la denunciante, le preguntamos para que aclare, para que informe, si tiene testigos, si estaba en la vía pública, si había cámaras privadas, cámara pública, si había domos. Siempre va a depender, las medidas de prueba van a depender del caso en concreto. Por ejemplo, una vez tuvimos un caso de un señor que perseguía a un adolescente a la salida del colegio. Entonces tuvimos que preguntar digamos, al subte si estaba registrada la tarjeta SUBE de esta persona, en qué horarios, o sea, si había testigos, o sea, si había un domo que lo pudiese reconocer. Entonces, si hay un domo que lo puede reconocer, le pedimos al RENAPER la foto del último domicilio que hayan informado, y después citamos a la víctima y por ahí con varias fotos le preguntamos si lo puede reconocer a esta persona. Siempre va a depender del hecho las medidas de prueba que vamos a efectuar, ¿sí? Y esta es una contravención que es desde el mes de diciembre del año 2022. Esto es un hostigamiento continuado. Ahora les voy a explicar por qué. Desde el mes de diciembre del 2022 hasta el día martes 18 de mayo del 2023, un masculino que hizo llamarse Tiago ha hostigado y perturbado en forma continuada a la señora Marcela Colombo a través de mensajes de WhatsApp desde el abonado tal al abonado de la denunciante. Me quedo abonado. Puntualmente le refirió: ya vas a ver, mujer sin tetas, te voy a hacer la mujer más famosa del país, lesbiana. ¿Qué pensaste, que podías sacarte fotos desnudas sin pagar un precio? Tragaleches, sos otra más que me va a llenar de dinero, lesbiana sin tetas. Bienvenida a mi mundo, el infierno tragaleches, nariz de loro. Este también fue un caso que nos pasó, obviamente está un poco modificado. ¿Pero por qué es una conducta continuada? Porque es una persona que desde un plazo hasta otro plazo mandaba constantemente mensajes. Entonces, en este caso, nosotros lo que tuvimos que hacer para determinar lo que íbamos a investigar era
por un lado, preguntarle desde qué abonado recibía. Entonces ahí pedimos el listado de mensajes entrantes a ese abonado y a su vez la mandamos al Cuerpo de Investigaciones Judiciales a que haga una desgrabación de los mensajes donde ellos hacen un backup, citan a la víctima y nos dicen qué día, en qué fecha mandaba mensajes. En este caso fue bastante, o sea, lo que había era una carpeta bastante grande de mensajes y a uno va extrayendo obviamente de eso lo que le sirve para poder imputar el hecho. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Sí, se entiende. Yo trabajo en el Centro de Justicia de la Mujer en el barrio de La Boca y, por ejemplo, cuando hay que determinar fechas, Sí. yo creo que, por los mitos que explicaste antes, a veces les molesta Sí. o no entienden por qué uno va tanto de, bueno, pensemos juntas una fecha aproximada aunque sea. Sí. Eso solo quería decir. Calculo que... yo siempre Sí, digo, sí, bueno, después fiscalía es muy termina. difícil también cuando vienen porque, sobre todo los casos de abuso, es muy, muy complicado, entonces a veces llamamos a los psicólogos para que las entrevisten con nosotros. Entonces nosotros cuando llegan a la fiscalía le explicamos, porque a veces se hacen como un embrollo entre la justicia civil, la nación, ciudad, qué es lo que pasa. Entonces le explicamos bien por qué es importante tener toda la información. Por ejemplo, nos ha pasado chicas que denuncian desobediencia y él no está notificado, entonces hay que preguntarle, lo mandamos a notificar, le tenemos que explicar que va a correr a partir de la notificación fehaciente. Pero sí, nosotros tratamos de cuando vienen, realmente estamos un buen rato con la víctima y por eso la citamos, porque necesitamos ese contacto, porque más allá de nuestro trabajo como operadores de justicia, tenemos que contener a la víctima para que ella se sienta a gusto y pueda hablar con tranquilidad. Entonces, depende del tipo de declaración, a veces las hacemos en puertas cerradas, donde ellas pueden hablar y no estar pensando si alguien las está escuchando. Sí, porque a veces capaz vienen de otros organismos judiciales, Exacto. como por ejemplo también sucede en específico con las personas trans, donde fueron discriminadas y demás. Exacto. No te conocen, que vos quizás intentás llevarlo por otro lado, y entonces por ahí están muy a la defensiva. Pero bueno, Sí. cuando se les explica el proceso, los motivos y demás, Sí. a veces, bueno, se logra Sí. calmar. Mi Es así. consulta igual que te quería hacer es, cuando se reciben mensajes a las líneas, pedís todo eso y demás. Sí. Y cuando son por WhatsApp o alguna otra red social, Cuando son, por ejemplo, por Instagram o por Facebook o por Tinder o por TikTok o por cualquier red que se les ocurra, nosotros tenemos que oficiar primero al juzgado para que el juzgado haga un oficio para Facebook, para Instagram, para, digamos, todo lo que son redes sociales. Eso demora y cuando tenemos esa información lo mandamos al SIG para que ellos puedan ver la IPP. pero vale, digamos, porque... Sí, me pasa todo en vale. muchas O sea, es conversaciones importante, con claro, pero que tengan la fecha. Igual en el WhatsApp lo mandamos a desgrabar al SIG y el SIG desgraba todo, o sea, te pone la fecha. las conversaciones o los mensajes. No se puede recuperar eso, pero si hay captura de pantalla y en la captura de pantalla tiene la fecha, para nosotros nos sirve, o sea, aunque sea un mínimo mensaje como para poder determinarlo, ir con lo mínimo que podamos. A veces hay imposibles. Discúlpame, siguiendo con lo de Lila, y ese mensaje le reenviaron a una amiga la captura de esa pantalla, O sea, reenviaban el mensaje o reenviaban la captura. la captura. Si en la captura aparece fecha y hora del mensaje, aunque sea fecha, igual la hora aparece abajo, ¿viste? Siempre. Con que aparezca la fecha para nosotros es suficiente, o sea... Porque si bien podemos poner a veces, no, mira, los borré o se me borraron o tenía temporales, de Sí. 7 días y por la memoria... Bueno, las denunciantes tienen muchos mensajes temporales. Le envía a una amiga el mensaje en sí, La captura para nosotros... A ver, no, pero el mensaje, no la captura. no, la captura, el mensaje no. Esa era el tema. El mensaje no. Lo que nosotros podemos hacer en ese caso, dependiendo la gravedad, obviamente, ya diga, bueno, tenés testigos, alguien que haya, que no son solamente testigos directos, a nosotros nos importan también los testigos de contexto. O sea, por ejemplo, si tengo una amiga que sabía de la problemática, la citamos a la amiga y le preguntamos, ¿cómo era la problemática? ¿Presenciaste alguna vez alguna situación? ¿Ella te ha llamado en alguna situación y te ha contado y te ha dicho esto? O sea, mandamos a los vecinos, entrevistamos a los vecinos para ver cómo es él, cómo es el imputado, si tiene problemas con otros vecinos, si es una persona violenta. La realidad es que a veces es muy fácil seguir adelante con una investigación y a veces es muy difícil, intentamos todo hasta que no hay... Testigos de contexto también, Sí. ¿no? Testigos... Sí, testigos de contexto, sí. Nosotros, digamos, antes de una determinación tratamos de ver todo lo que está a nuestro alcance, todo. Con el tema de las cámaras también les explicamos a las denunciantes que tienen un lapso de 60 días, o sea, salvo que sean cámaras privadas o a veces hay cámaras pero no se escucha, entonces, pero sí se ve la situación hemos tenido una situación en la que se veía que había golpes, pero bueno, sí, es más,
cuando llegó a causas, tuve una causa, un hostigamiento también, una chica famosa que había denunciado a un fan. O sea, el fanático le mandaba todo el tiempo al estudio, le mandaba cartas, le mandaba flores, cartitas, pero ella como que se sintió que ya era demasiado, ¿sí? Entonces ella lo denuncia y como que no podíamos encontrar una red social porque él escribía de muchas redes sociales, entonces nosotros mandamos como a 10, mandamos al juzgado para que en 10 redes nos diera la posibilidad de determinar el IPP. Cuando te dan el IP, vos tenés un domicilio, entonces podés mandar a hacer tareas al domicilio. Y dio la casualidad que yo un día cuando la cité a la fiscalía le dije, ¿tendrás algo de lo que él te mandó, la carta, algo? Y vino con una taza. Entonces la taza vos la llenabas de agua caliente y había fotos de los dos. Y yo en mi casa, sí, era como, yo en mi casa, sí, obviamente estaban todas hechas. Yo en mi casa dije, me había quedado como, digo, no puede ser que no podamos dar con un fan. Entonces empecé a buscar por todos los Instagrams, o sea, desde mi cuenta empecé a buscar, hasta que di con uno y había subido la historia de la foto con la taza y ahí pudimos dar con el imputado. O sea, ahí pedimos justo de esa cuenta al Facebook, o sea, pedimos al juez la autorización para ingresar al IP de esa cuenta de Instagram, dimos con una dirección, vivía él con su abuela y cuando dimos, bueno, ahí la denunciante ya estaba todo tranquilo, no quería seguir con la causa, pero bueno, lo citamos a la fiscalía, lo notificamos de la existencia de la causa y ahí parece que el conflicto mermó. Pero bueno, es toda una investigación de campo impresionante porque te quedás a veces como, ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué más se me puede ocurrir o qué otra cosa puedo hacer? Y la verdad es que siempre se nos va ocurriendo alguna prueba nueva para hacer en el día a día. Bueno, acá están las medidas de prueba que les contaba, la entrevista a la víctima para profundizar, entrevista a los testigos, cámaras públicas y tareas en las inmediaciones del domicilio a los fines de determinar dónde se domicilia y lo del allanamiento. Esto es con el primer caso. Y el segundo caso es también entrevista a la víctima por OFABIT y por Fiscalía, posibles testigos de contexto, desgrabación de mensajes y fuentes abiertas. También esto me pasa mucho que a veces pierdo a las víctimas y les cargamos trámites al SIJ a ver si por fuentes abiertas podemos dar con el paradero de ellas, porque a veces los procesos son largos, por más de que nosotros investiguemos, mandamos la causa a juicio, entre que hay audiencia de prueba, entre que hay audiencia de planteo y hasta que fijan juicio, pasa mucho tiempo y por ahí la víctima la perdimos. Entonces tenemos que hacer medidas de prueba y recurrir a veces al Cuerpo de Investigaciones Judiciales para que ellos por fuentes abiertas logren localizarla por redes sociales. Bueno, una vez que obtuvimos las pruebas, avanzamos con la siguiente etapa, citamos al denunciado que comparezca junto con su defensa, se le hacen saber los hechos y las pruebas que pesan en su contra y ahí el denunciado tiene la opción de declarar o no declarar. A veces viene con defensa particular y otras es con defensa oficial. En esa oportunidad también se extraen un juego de fichas dactiloscópicas que es para conocer sus antecedentes penales porque previo a requerir la causa a juicio, a veces cerramos una probation o un avenimiento, una condena en suspenso. Así que es muy importante conocer también si esta persona puede acceder a... Sí. Muchas veces cuando vienen a denunciar tienen gran ansiedad de ¿y cuándo la van a notificar? Sí. Quiero que me avisen. Sí. Un montón de historia que hay. Nada. ¿Cuánto tiempo a veces pasa? Y esto depende de la causa. Porque Si la causa me viene... digo así y sé que hasta que lo llegan a notificar y venimos Sí. a esta parte del proceso, hay todo un... Claro, a ver... Siempre depende, como yo digo, siempre depende de dependencias que son ajenas al Ministerio Público. O sea, las tareas que mandamos a la policía, a veces también, que los listados de llamadas, listados de mensajes. La realidad es que cuanto con más información llegue la denuncia, o sea, ustedes como operadores de acceso a justicia, cuanto más completa sea la denuncia, nosotros podemos actuar más rápido. Porque a veces tardamos un mes en citarlo, a veces tardamos 2 semanas. A veces pasa que por ahí viene una denunciante y me dice, me sigue mandando mensajes, me sigue mandando. Entonces, ¿qué le digo yo a los chicos? Citémoslo para notificarlo de la existencia de la causa, a ver si, digamos, si podemos, claro, calmar un poco el conflicto, porque la realidad es que nosotros como Fiscalía lo que nos interesa siempre es una solución a la víctima, ¿sí? Y tratar de resolvérselo, sí, de la mejor manera posible, lo más rápido para que esa persona, sobre todo en los casos de hostigamientos que siguen,
o desobediencia que aparecen en la casa, que están dando vueltas por el auto en su lugar de trabajo, digamos, donde la víctima tiene que cambiar su estilo de vida para evitar estas situaciones. Entonces, todo depende del material probatorio que tengamos y de la urgencia que tengamos. Entonces, por ahí, a veces llega la causa, al otro día pudimos dar con la víctima viene a los 2 días de hacer la denuncia, completamos un poco, lo llamamos para que se notifique o lo llamamos para indagatoria. Depende también los procesos, o sea, por ejemplo, lo que es alimentos demora un poquito más porque necesitamos, nosotros le pedimos al SIC, ellos tienen que oficiar al ANSES, al registro de la propiedad automotora, al registro de la propiedad inmueble, entonces son trámites que demoran, que ya no dependen de las dependencias, sino de los organismos externos al Ministerio Público. ¿Te molesto con una pregunta más? Sí, obvio. ¿Puedo? Obvio, claro que sí. Siguiendo con esto del archivo, en caso de que estas personas o mujeres no cambien el contacto o estén muchas veces en situación de calle o no tienen o le rompieron o se los rompieron y vinieron a denunciar y ya se quedaron sin contacto, existe un archivo porque es lo que contabas vos, que no pudieron comunicarse con ella, no pudieron dar con esta persona. Sí, en realidad nosotros no archivamos mucho por falta de contacto con la víctima. No, pero suele pasar. Sí, Entonces, sé que pasa. Nosotros entramos en el sistema, viene una persona diciendo, mira, yo no pude venir a la fiscalía, Claro. nadie, pero viene a contarnos hechos nuevos de la misma persona, con la misma persona que existe una. Sí. Entonces, nosotros lo que le decimos es, bárbaro, contanos todo ahora nosotros, pero anda a la fiscalía, a la que nos surja que está, para... Sí. Nosotros no le podemos decir si está archivada o no está archivada. No, claro. Sí. Entonces nosotros le decimos, anda a la fiscalía, pero no me llamaron. Bueno, pero anda a la fiscalía, Claro. porque sabemos que existe un archivo, que tal vez que lo leemos, que fue por no poder tener contacto con ellos y encima hacerles saber que hay una denuncia más allá de que nosotros... ¿Qué hacemos nosotros? Claro, nosotros la recibimos. La vinculamos. Sí, nosotros reabrimos la investigación anterior y le tomamos declaración por los hechos nuevos y ampliamos el decreto de determinación que había en un primer momento. Con nuestra denuncia. Sí, nosotros por lo general antes de tomar una determinación necesitamos contactar a la víctima. O sea, por eso usamos mucho el tema de las fuentes abiertas, mucho, porque yo no sé si la víctima desapareció porque le pasó algo o realmente desapareció porque ya no le interesa seguir. Entonces, para nosotros es muy importante saber en qué estado está la víctima. Y tratamos de, por todos los medios habidos y por haber, o sea, es salvo que se haya ido del país, como nos ha pasado, que es muy difícil contactarla, pero la verdad es que nosotros no archivamos porque, digamos, desaparece. Si archivamos, por ejemplo, porque no quiere seguir con la investigación. Sí, pero a mí se me ocurre algo, se me ocurrió ahora. Sí, está perfecto. Viene una persona, vemos que tenía un archivo, solemos leer por qué Sí. se archivó esto, y cuando vemos que no se puede comunicar no se pudo comunicar, no pudo entablar comunicación, no se pudo, entonces queda ahí. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Podemos llamar a la fiscalía diciendo esto? Sí, claro. Sí, a nosotros nos sirve. ¿O seguimos Sí. el curso común? No, a ver, a nosotros nos sirve Pero tampoco si lo está podemos cerca, dejar si es, por ejemplo, yo estoy en Paseo Colón, si justo se acercó a la UOD que está en planta baja, claramente hacemos subir, la entrevistamos o le damos una cita para entrevistarla, depende cuántas entrevistas tengamos en el día, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos que avisarle a los FABIT que va a venir una víctima, para que ellos con el tema de la agenda, entonces siempre solemos tener gente, todos los días hay gente citada, entonces por ahí la entrevistamos y si vemos que no hay que hacer ninguna medida urgente porque es una situación por ahí que no lo amerita o ya tiene medidas del civil, le decimos, bueno, puede venir mañana, se puede acercar, le tomamos una declaración, le avisamos a FABIT que viene, entonces ya reabrimos la otra causa de oficio, agregamos la nueva información, decretamos de vuelta, es como que volvemos a cero y le decimos por favor a la señora que cualquier contacto, nosotros igual cuando viene a la fiscalía le pedimos todos los contactos, mail, de Instagram, o sea, todo de lo que sea, de un familiar, de un vecino, del padre, de la madre, del hermano, del abuelo, cualquier cosa con tal de tener contacto con ella a lo largo del proceso y le explicamos la importancia de tener contacto a lo largo del proceso. No, ¿Sí? Hago esto porque pensando ahora que, no sé, a todos nos pasa en lo Sí. diario, atendemos y vemos todo el historial que tiene Claro. y después entras a una determinación de archivo de algo, ves que no hubo contacto.
Entonces, Claro. Por eso, desde nosotros, desde la voz, no le podemos decir. No. Pasa que también cada fiscalía tiene, digamos, su protocolo de actuación. O sea, a mí la verdad que a veces me llaman se presentó una víctima, tráela. O sea, cuando veo que perdimos contacto con ella, aparece como ya la llamo, le mando WhatsApp, le mando mensaje, tratamos obviamente de tener contacto con ella. A nosotros nos sirve. Sinceramente, si me preguntás, a mi Fiscalía 33 no sirve. O sea, porque justamente lo que queremos es volver a reanudar ese contacto para saber cómo está el conflicto. Bueno, esto es lo que yo les contaba, que una vez que se obtiene la misma se plantea la estrategia del caso, ya sea las de avanzar hacia una etapa de juicio o resolver el conflicto a través de una salida alternativa. Salidas alternativas es, por ejemplo, una condena o una probation. ¿Todos saben lo que es una suspensión del proceso a prueba acá? ¿Quieren que los explique? Se los resumo. Cuando una persona no tiene antecedentes, ¿sí?, puede acceder a lo que se llama la suspensión del proceso a prueba. ¿Qué significa? Que esta persona, por el lapso, si es delito mínimo de un año, si es contravención lo pueden fijar entre defensa y fiscalía, tiene que cumplir con una serie de reglas de conducta, ¿sí? Por ejemplo, son las que figuran en el código, son fijar residencia, cumplir con las citaciones que el juzgado le hiciere y después tiene instrucciones especiales que acuerdan entre la Fiscalía y la Defensoría. Por ejemplo, hacer un curso vinculado con la problemática de género, hacer tareas comunitarias, a veces en algunos casos, por ejemplo, nos piden de la Defensoría que se someta a hacer un tratamiento para las adicciones. Eso lo vas, digamos, las instrucciones especiales las vas haciendo, acordando entre Defensa y Fiscalía según el caso. Durante todo el plazo que dure la probation, están a cargo de la Oficina de Suspensión del Control del Proceso a Prueba, que van a ir chequeando que el imputado cumpla, o sea, ya sea con la abstención de contacto, con la prohibición de acercamiento, con el curso. A veces eso se prorroga, a veces culmina el año, culmina con todas las tareas y se archiva la causa y se lo sobresee. Después la persona una vez que tiene una probation no puede acceder a una nueva en el plazo de 8 a 10 años, dependiendo si es delito, si es culposo o doloso el delito. ¿Sí? ¿Cómo? Y si no cumple, se convoca una audiencia, que es una audiencia de control de cumplimiento, que está en el artículo 324, donde el juez escucha al imputado las razones de por qué está incumpliendo y la Fiscalía, la defensa hace su descargo y la Fiscalía también, y generalmente, dependiendo de los motivos, si por ejemplo, no sé, ya se le dieron prórrogas para que cumpla, se cambió el curso por otro porque no había cupo para que lo hiciera, se pide que se le revoque la suspensión del proceso a prueba. Y la causa continúa hacia la etapa de juicio. Esto suspende el proceso, o sea, antes que ir a juicio es una salida alternativa. Lo mismo que el abreviado es una condena, es un reconocimiento del hecho y es una condena que puede ser en suspenso también con tareas o una condena de cumplimiento efectivo si esta persona ya no puede acceder a otro, digamos, no puede hacer probation, no puede hacer en suspenso. Es más complejo el tema, trato de resumirlo, pero es mucho más complejo. Bueno, esto es el archivo, como les contaba, que a veces en la mayoría de los casos es porque las denunciantes no quieren venir. Nosotros cumplimos con el protocolo de una resolución, que es la 65 del 2021, donde la víctima viene, la entrevistamos en la Fiscalía, les preguntamos las razones, porque la realidad es que nosotros tenemos que saber si esta persona está desistiendo porque no tiene más conflicto y no quiere seguir, si hay coacción en el medio, o sea, y eso después lo analiza OFABIT, y OFABIT nos da la devolución y nosotros ahí decidimos si está en condiciones de que la causa se archive o continuamos. Y si no, bueno, el juicio, ¿sí? Ahí ya llegamos a la instancia del juicio, en donde el debate puede durar un día, 2, 3, se cita a los testigos, declara la víctima, da su descargo al imputado, están los testigos de la Fiscalía, los testigos de la Defensoría, y el juez termina dando, digamos, el veredicto final. A veces pasa que vas a juicio y en el juicio terminas resolviendo por ahí una probation, todo puede pasar. Bueno, y las alternativas, lo que nosotros no podemos hacer es mediar. Nosotros tenemos una resolución de Fiscalía General donde en casos de violencia de género no podemos mediar, con lo cual la mediación no es una opción. En casos de violencia de género no es una opción. La probation, como les expliqué, o el juicio abreviado. Estas son salidas alternativas sin que haya condena. Esto es una condena en suspenso. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso de que les conté antes, una amenaza coactiva, bueno, le pongo una condena en suspenso por 2 años y le pongo reglas de conducta que va de 2 a 4 años. Le pongo 2 años de regla de conducta. Si él no cumple, el imputado no cumple con alguna de esas reglas de conducta, nosotros pedimos que se le revoque la condicionalidad de la pena
y se haga de efectivo cumplimiento los 2 años que acordamos que iba a ser la pena en suspenso. ¿Sí? Bueno, esto es todo lo que yo les quería dar en la charla. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que les haya quedado en el tintero. Dime. ¿Qué ocurre si por ejemplificar, un nene o una nena de 8 años denuncia que la mamá y el papá o cualquiera de los dos, uno le aplica violencia de género al otro, o mutuamente, bueno, mutuamente no, pero más bien en la mujer, vamos a hacer una mujer. Sí. Recibe violencia física. ¿Pero sería el menor el que lo recibe? El menor. La damnificada, la mamá, no quiere denunciarlo. Pero, Bueno. la nena o el nene Sí. dice que no. En ese caso, nosotros tenemos, por un lado, depende también quién hace la denuncia. A veces la hacen de oficio en los colegios. De hecho, tuvimos un caso la semana pasada donde la nena llegó con un moretón, se estaba maquillando en el baño, el colegio hizo la denuncia de oficio y bueno, ahí empieza todo un protocolo de intervención a la justicia civil para que intervenga. Citás a la madre, le preguntás a la madre si autoriza que declare en cámara Gesell. Generalmente si la nena recibe violencia de parte de los dos, ahí nosotros tenemos que... No. Ah. Me refiero a que denuncia lo que no quiere denunciar la mamá. Por ejemplo, La nena. ¿Pero a través de quién la denuncia? Va la nena, se comunica con nosotros, telefónicamente con la OCRD, y denuncia que la mamá recibe violencia de género de parte del padre. Bueno, ahí en ese caso pero como... la mamá no lo quiere denunciar. No lo quiere denunciar. Bueno, ahí en ese caso nosotros lo que hacemos es, también depende mucho de la edad que tenga el menor, porque el menor para declarar en cámara Gesell necesita autorización de los padres. ¿Sí? Entonces es muy difícil, a veces tratamos de comunicarnos con algún familiar, ya sea la madre de la denunciante, mandar a los vecinos a ver si hay situaciones de violencia, si ellos percibieron alguna situación de violencia. Vemos, por ejemplo, no sé, si podemos dar con alguna abuela, algún tío, alguien que la nena pueda ofrecer como testigo, pero la realidad es que hay muchos delitos que son de instancia privada. Si la propia víctima no lo impulsa, por ejemplo el caso de las lesiones, es como si no existiese un delito. La palabra tiene la mamá. Exacto. Si hay una amenaza, sí, es de acción pública, entonces hay que ver si alguien escuchó esa amenaza. Pero bueno, sí, digamos que se respeta mucho también la decisión de la víctima, de su cuerpo, de su consentimiento. Por eso también es muy difícil avanzar a veces con estas cosas. Sí. Y en el caso de que la mujer no esté en sus cabales o tenga problemas psiquiátricos, esas cosas, que no sea consciente de lo que está decidiendo, de, por ejemplo, perdonar al agresor. La madre de esta víctima, ¿no? También mayor de edad, ¿podría denunciar o hacer algo? La madre, O sea, en otro caso, ¿no? ¿cómo sería? Una víctima psiquiátrica, digamos. Sí. Bien. ¿Y quién denuncia? ¿La madre, la víctima? Sí. Pero ahí tenés dos tipos, o sea, si es psiquiátrica porque, digamos, o sea, tiene algún problema medicado, o sea, tiene alguna medicación, o sea, o está internada en algún lugar, y ahí es más complicado porque, o sea, vos decís que sufre violencia esta mujer por una persona, por ella psiquiátrica y sufre violencia, y la madre de la chica psiquiátrica denuncia, bueno, ahí sí, investigamos igual, o sea, a veces por ahí no podemos contar con el testimonio de la víctima, pero contamos con el testimonio de la madre, y ahí podemos ver de avanzar. Es más difícil, pero se puede hacer, o sea, tenemos organismos que nos ayudan a hacerlo. El EDID es uno de ellos, por ejemplo, que puede ir a tomar una entrevista personalmente. Siempre es importante tener la prueba, porque sin prueba es muy difícil avanzar. Yo pensé que me preguntaba si la denunciante tenía un tema psiquiátrico y denunciaba a un imputado. Claro, bueno, en ese caso tenemos como los agravantes también del código, y por el otro lado, como yo decía, si está embarazada, si está gestando, si está en qué estado está del embarazo, toda una situación de gravedad tal, o sea, que implique que tengamos que trabajar con otros organismos. Si es mayor, trabajamos con tercera edad, por ejemplo. Sí, hay de todo. A mí me pasó cuando empezamos a hacer violencia de género, una chica embarazada que vino a denunciar a la pareja que la golpeaba la panza, y ella vino en última instancia a desistir de la causa y nosotros la seguimos igual.
pese a que era de instancia privada. La seguimos igual y apelamos y la seguimos hasta que llegamos al momento del juicio y ya ella había desaparecido. No teníamos más contacto, mantuvimos digamos, la fecha de juicio hasta que dimos con ella y ella había dicho que ya no estaba más con él, que había tenido a su bebé, que ya se había ido a vivir a otro lado. Entonces recién ahí, en esa instancia, pudimos nosotros desistir del juicio, pero porque para nosotros era grave, porque era una mujer que estaba a punto de parir y su pareja, el papá del nene, la había golpeado. Entonces siempre depende mucho cada caso en particular. ¿Sí? A veces si la víctima te dice, no, yo no quiero seguir, no voy a estar en juicio, no me voy a ir a juicio, vos podés ir igual con la documental que tenés, pero es más difícil sostenerlo, porque el testimonio fundamental ya no lo tenés, ¿sí? Porque en un juicio de violencia de género están muchas cosas en juego también, es cómo está la víctima, cómo se comporta ella, uno se da cuenta también el grado de vulnerabilidad que tiene, en la manera en la que habla, en la que cuenta las cosas, en la que por ahí te cuesta más que te cuente algo, a veces están en el círculo de no, bueno, pero nunca pasó, pero es la primera vez, pero bueno, pero yo lo perdoné, pero hay un montón de factores que entran en juego, pero siempre es necesario tener la prueba para poder avanzar, ver de cómo se puede conseguir, por todos los medios impensados que haya. Sí. Tengo una consulta. Obvio. Vale. Mira, me ha tocado que no sabía qué ponerle. En realidad una chica, igualmente no quiso denunciar, pero lo que le estaba pasando era que con su expareja tenían de mutuo acuerdo un régimen para ir a buscar a los chicos y demás, y ella había empezado a trabajar y se había mudado de Capital a Merlo. Entonces lo que pasaba es que el papá de los nenes tenía que ir a retirarlos del colegio a las 3 de la tarde. Y por una discusión de que vos te estás saliendo con alguien, qué sé yo, ahora no te los retiro más. Fíjate cómo te arreglas. Claro. ¿Qué hay? Acá hay, porque obviamente la está perjudicando económicamente. Sí, ahí hay que ver si tienen un acuerdo en la justicia civil. No había acuerdo en la de palabra. Justicia, era un acuerdo de palabra. Esto le había ocurrido una sola vez que efectivamente no lo fue a buscar y tuvo que el colegio esperarla que viniera de Merlo, qué sé yo, entonces vino a hacer esa consulta, no sabía cómo iba a seguir todo esto. La cuestión es, ¿qué es? ¿Es un 52? ¿O Podemos y podés... ¿hay algo de los deberes de no hacerlo? Lo que pasa es que No, si no hay nada en la justicia civil, a ver, en estos casos... Sí. Estos son los casos más difíciles. ¿Por qué? Porque en la justicia civil es donde vos haces un acuerdo de régimen de visitas. No lo podemos hacer nosotros desde la justicia penal. Entonces, en ese caso, por ahí lo podés enmarcar en un hostigamiento, como para darle un inicio a la causa, y ahí citar a las partes, pero nosotros no podemos mediar. Entonces, en esos casos, sí, la citamos a la víctima, la entrevistamos, vemos si hay algo más. O sea, empezamos a profundizar, vemos qué dice Fabit y también le recomendamos que haga el acuerdo en la justicia civil. Pero nosotros igual lo tomamos y la tratamos de orientar. O sea... No, por eso, porque había sido y yo me quedé pensando, me dice, pero él tiene que hacer todo esto, entonces, obviamente, por un tire y afloje, Claro. Él empezó a no ir a retirar, entonces ella perdía días de trabajo, cosas así. ¿Eso va bien? Eso está bien, sí. A ver, es algo más de la justicia civil que otra cosa, pero nosotros igualmente la tomamos. O sea, hay que ponerle algún artículo, ¿sí? Porque después por ahí hay algo más en el medio, o pasa algo más, desde que ella se la denuncia hasta que la citamos, y un mensaje. Entonces tratamos de citarla, de ver qué hay y asesorarla lo que tiene que hacer. O sea, sí, a veces no siempre es la justicia penal la que nos puede resolver todos los conflictos. O sea, el derecho penal es de última ratio, o sea, nosotros tenemos otros organismos para ayudar, ¿sí? Entonces, en esos casos nosotros igual la tomamos, o sea, la entrevistamos y la tratamos de asesorar a dónde debería dirigirse para poder resolver el conflicto. Con todos los teléfonos, obviamente, le damos hasta los teléfonos de los patrocinios, o sea, todo. Sí. Bueno, si no tienen... sí, obvio. Muchas veces, o sea, cuando son relaciones de pareja, no les cuesta tanto identificar la cuestión de género, pero cuando no lo es, a veces sí le cuesta. O sea, vecinos, ese tipo de cuestiones. Tal vez el problema no lo tenés vos ya en la fiscalía porque tenés el filtro de la... Sí, del EBG. De la EBG, pero ellos sí. Como contarnos un poquito más... ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo ayudar a la víctima para decirle...? ¿Cómo ayudar a los chicos... A los chicos. A identificar
cuándo le tienen que dar VG y cuándo no, o sea, sin sacándole Bien. las relaciones de pareja. por Sí, supuesto, obvio. o sea, Es realmente, más que nada, violencia de género es básico. Cualquier hombre que maltrata a una mujer es violencia de género. O sea, viene mañana Marta y denuncia a Pedro, que es su vecino, porque Pedro, por ejemplo, bueno, les hablo de un caso que me entró la semana pasada. Es una chica que vive en un edificio y que denuncia al encargado, que no es el encargado full time, sino que va a hacer como tareas terciarizadas, entonces va, limpia. Parece que el tipo lo que hace es mandarle mensajes a todas, le lleva flores, es como muy atento, a ella le está generando una situación horrible, ella dice como que se siente como que la está hostigando, y de lo que ella denuncia es que, bueno, él le quiso cerrar, ella cerró la puerta y él como que la empujó cuando cerraba la puerta de su domicilio. En este caso no hay relación de pareja, no tuvieron nunca un vínculo, pero es un hombre que está hostigando a una mujer. Entonces ya de por sí eso queda dentro de lo que se llama enmarcado como violencia de género. O sea, es cualquier acto de un hombre hacia una mujer. No, me parece que lo que Nicolás habla es de otra cosa que tenemos en el cotidiano. Sí. Es que decís, estamos todos en una reunión de consorcio y callate vos, vieja de mierda, qué sé yo. Entonces vienen a decirme, es violencia de género porque, y vos decís, no, era en un contexto que estaban revoleando todo para todos lados y ahí creo que hay que ver, en realidad. Bueno, ahí la deberían mandar a priori a violencia de género. Pero igual si en ese caso insultas solo a mujeres, Claro. si vos en el relato ponés que solo Por eso. se refiere con ese No, trato bueno, hostil a cuando- Ahí ustedes lo que tienen que hacer es entrevistarla y decirle, por ejemplo, ¿cómo fue? No, ¿cuántos hombres eran y cuántas mujeres eran? Y bueno, eran 5 mujeres y 4 hombres, pero ¿y esta persona que usted identifica como, no sé, el tercero A, les gritó a todos o solamente les gritó a las mujeres? ¿Les gritó a todos o le gritó a usted? ¿Y usted ha tenido conflictos previos con esta persona? ¿Ha tenido, o alguna de las personas que estaban ahí presentes tuvo conflictos previos? Porque yo me decís, sí, ¿le gritó a todo el mundo? No. Creo que eso se refería Nicolás. ¿No? Es eso, o sea, es como, hay que indagar un poquito más en lo que sea, digamos, unilateral, ¿sí? Así directo. O sea, yo creo que como lo pueden identificar, más allá de las relaciones obviamente de pareja o lo que es violencia de género o violencia doméstica, es si esa misma conducta la hace con otra persona que está a su misma altura. O sea, que no hay una subordinación por solamente el rol de mujer, ¿sí? Entonces, cuando estén en duda, pregunten, ¿él es así con todo el mundo? ¿Él es así solamente con usted? O sea, ¿le ha pasado alguna otra situación en la que usted se ha sentido que era justamente con usted? ¿Y por qué cree que es con usted el problema? O sea, indagar un poquito más como para determinar que, digamos, si es violencia doméstica, violencia de género, o si no es nada. O sea, sí. No sé si fui clara. O sea, Sí, también... sí. Pero cada vez que se toma una denuncia por un insulto hacia una mujer es violencia de género. No, depende del contexto. Claro. Yo digo, la tomamos igual por vejez. No, porque ahí tenés que indagar, o sea... Se dice que la mujer se siente vulnerada hacia el denunciante. Está bien, pero si vos, por ejemplo, en este caso, una discusión de consorcio, la mujer se siente vulnerada porque una persona la agredió, pero esa persona, ese hombre, agredió a todas las personas que se encontraban sin distinguir el sexo, no hay violencia de género. Esto es cuando hay una jerarquía de poder del hombre sobre la mujer, que, digamos, se aprovecha de la vulnerabilidad, por así decirlo, de la mujer. ¿Entendés? O sea, nos estamos todos acá y yo soy un hombre y le empiezo a insultar a ella y están todos acá, pero yo la tengo con ella. Y digo, bueno, porque vos me haces quilombo y porque vos esto y porque traes a tipos a la casa y atorranta y no sé qué. Y están todos en la misma, pero yo la tengo con ella. Ahí sí hay un caso de violencia de género, porque yo me la agarro con ella, no es que le digo a todos lo mismo. ¿Sí? ¿Me explico? Pero cualquier insulto no. O sea, digo, si le insulta a ella porque Es que el problema no es el insulto, es a quién, las partes, o sea... ella lo molesta a él por algo. No se lo jode con él y dice, cállate, pelotudo de mierda. No es... Y eso es violencia de género y después la fiscalía, cuando lo cite al hombre y el hombre haga su descargo, sabrá que quizás no es un caso que amerite ser de violencia de género. Y sí, siempre que haya una mujer. Exacto, sí. O sea, en fiscalía después vemos. Nosotros, cuando nos llega la causa, es más, lo hace el equipo de violencia de género. Si el equipo de violencia de género advierte que no es de violencia de género, lo manda directamente a una fiscalía ordinaria. Hay un montón de casos. También tiene que ver mucho con el criterio que cada fiscalía utilice. Nosotros, por ejemplo, somos una fiscalía, primero que fiscalía especializada en género, fuero de atracción.
Y después nosotros, por ahí también tenemos, absorbemos muchas competencias que ni siquiera pasaron todavía, se transfirieron a la ciudad. O sea, nos quedamos con casos de tentativa de femicidio, con abusos, que no son delitos nuestros, pero conocemos la problemática, tenemos causas previas. Entonces, también para no revictimizar a la mujer, y como ya conoce a la gente que trabaja, porque nosotros heredamos a la víctima. O sea, una mujer que haga una denuncia en un año nos va a llegar a nosotros por conexidad. Justamente para esto, porque también generas un vínculo con la denunciante que se siente contenida y cómoda para poder, digamos, hablar con tranquilidad. Entonces las amenazas coactivas, cuando son bien coactivas y cuando vemos la historia de que hay... Nosotros las tramitamos. Pero eso depende de cada fiscalía. O sea, ustedes lo remiten a la Fiscalía de Violencia de Género y después la Fiscalía de Violencia de Género, si considera que no lo necesita tramitar, lo mandará por incompetencia a la Justicia Nacional. Nosotros lo tramitamos, sí. Pero eso, bueno, eso también depende de cada fiscalía. Sí, bueno, nosotros, por lo menos donde estoy yo, tratamos de que si vemos esa conectividad, hay tantas, preferimos a veces, pues si la mandamos a la cámara, pero nosotros también podemos tomarlo, mandarlo a la cámara y después... Claro, a ver si solamente por ahí son amenazas coactivas, si ustedes no advierten que no hay ningún conflicto más, dicen, bueno, o ya tiene denuncias previas en el fuero. Eso es lo que ustedes se tienen que fijar a priori, como decir, bueno, tiene denuncias previas en el fuero, eso es una amenaza coactiva que yo la mando después que la Fiscalía se fije qué quiere hacer. Si es solamente un hecho aislado que puede tramitar la Nación, o sea, después si se rebota, o sea, puede que no la tomen y rebote y vuelva. Pero sí, esos son los casos puntuales. Hay que ver mucho siempre de todo el contexto, no solamente quedarse con el hecho puntual. Hay todo un contexto detrás de la amenaza, detrás de las lesiones, del hostigamiento, hay todo un contexto. Sí. Tengo una consulta de curiosa. Sí. ¿Cómo se trabaja con las defensorías? La verdad que trabajamos bastante en conjunto con las defensorías, sí, la verdad que sí. Nosotros, cuando llega un caso y tenemos que entrevistar a alguien e indagarlo, ya les mandamos toda la defensoría que le corresponde por turno, porque a veces no surge por el sistema, por el kiwi, y le decimos, mira, tenemos esta situación, vamos a poner estas medidas restrictivas, antes de la audiencia ya les informamos que lo que vamos a hacer, después, che, mira, no tiene antecedentes, querés que aprovechemos, cerramos una probation, o vemos si la víctima quiere, la verdad que trabajamos bastante en conjunto, al menos nosotros la Fiscalía 33 trabaja mucho con las defensorías. Para nosotros es clave tener una buena relación con las defensorías, ¿sí? Porque es como que estamos todos tirando para el mismo lado, siempre es la resolución del conflicto. Es así. Cuando nosotros tomamos denuncias a adultos mayores o a personas que están en una situación más vulnerable, y a veces, muchas veces, si bien es algo de violencia doméstica o violencia de género o ambas, ¿cómo sigue ahí la parte de la FABIT que tengo entendido que tiene dos partes? La EDID y la NAVI. Okay. Eso, sí. Por eso. Eso es del equipo especializado, el que después tilda para los seguimientos. Ellos igual depende por cómo ingrese la denuncia. Si es por OEBD, ellos no necesitan nuestra intervención. Si la denuncia entra por comisaría o por la UOT, requiere nuestra intervención, pero ellos al ver la denuncia ya advierten y te dicen, bueno, mira, este caso lo tomó la NAVI, este caso lo tomó la EDID, este caso lo tomó FABIT. Sí, igualmente ahora en las WOD nosotros les ponemos como damnificado, entonces... Claro, ya ponen, eso está bueno, sí. Entonces, sí, ellos lo derivan después, es como ellos, como si fuera un oficial, o ellos directamente van a donde te lo dicen y vos le preguntás por un caso, no, este caso lo tiene la EDID, este caso lo tiene la NAVI, depende, si son menores, depende de la situación. Pero si ellos después, vos vas a donde te dicen ellos, esto lo estoy tramitando yo, esto de la NAVI o esto le EDID. Sí, eso sí. Esa parte de la FABIT solamente interviene en un caso cuando son de violencia de género, violencia doméstica, o hay otros casos que ameritan de adultos mayores, solos, o lo que sea que... No sé cómo son con las fiscalías ordinarias, no sabría decirte cómo trabaja, pero lo que somos violencia de género, sí. Sí, trabajan, por ejemplo, el EDID para adultos mayores, el ANAVI cuando hay menores, sí, no sé las fiscalías ordinarias, violencia de género sí trabaja un montón con violencia doméstica y violencia de género ellos, sí. Porque las fiscalías ordinarias también tienen casos de violencia doméstica si un hombre denuncia a una mujer, por ejemplo. Y sé que ellos tienen una intervención, pero no sé si será la misma que en los casos de violencia de género. Es otra problemática, se trata de manera diferente.